Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Show. Bueno, usted no sabe por qué no le alcanzan los reales, porque no conoce a John Maynard Keynes. La economía venezolana ni siquiera está en crisis porque no hay economía. El partido Primero Justicia reunió a sus muchachos bien buenos pensadores, profesionales de alto vuelo, y decidieron presentar un programa económico o una propuesta económica más una revisión de la coyuntura. Entonces yo aproveché y llamé busqué por todos lados hasta que encontré a Ángel Álvarez, porque Ángel tiene varias virtudes. Entre ellas preside la comisión, ¿cómo es la cosa de la solidaridad? Alimenta la solidaridad Petare. Alimenta la solidaridad Petare. Es que él tiene ahí una franelita que dice Petare mío, entonces me confundí. Alimenta la solidaridad Petare. Ángel es también egresado, economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, estudiante del posgrado en Economía en la misma universidad y tiene profesores muy piratas. Y yo, por ejemplo, y además ha tenido una destacada labor como comunicador político. Yo le he estado haciendo seguimiento, pues sus declaraciones son tanto pedagógicas como contundentes, y cada vez que lo son yo se lo digo. Y su labor de esta Comisión de Economía del Congreso, de la Asamblea, haciendo los cálculos de la inflación en Venezuela, son el único referente estadístico serio calculado en el país. Es decir, que le han hecho seguimiento a las cuentas del país y elaboraron una propuesta. Bienvenido, Ángel, todo suyo a la Cámara. ¿Cuál es el centro de la propuesta? Muchas gracias. Bueno, el centro de la propuesta es recuperar el valor del trabajo. El venezolano hoy en día no siente incentivos para trabajar. Hay gente que gasta más en el pasaje que en lo que gana. Y a veces lo que gana no le alcanza ni para comprar una pasta de dientes. Una pasta de dientes está por encima de 1 millón de bolívares y el salario mínimo está por debajo de 1 millón de bolívares. Perdón que lo interrumpa, me decía una maestra de Fe y Alegría ayer, que estuvo por acá, que uno de los problemas que ha traído la crisis es el incremento de las caries en los barrios, porque la gente no tiene para comprar ni pasta de dientes ni cepillo. Habíamos pensado en eso. Así es. Bueno, en Alimenta la Solidaridad compramos cepillo de dientes para todos los niños que tenemos en los comedores. Bueno. Tenemos 7 comedores con 600 niños. Y cuando iban, yo les preguntaba a los niños algo, bueno, le tienen que hacer caso a sus papás, hacer la tarea y cepillarse los dientes. Y alguien se me acerca y me dice, esta gente no tiene pasta de dientes, no tiene cepillo. Sí, claro, el drama es sumamente profundo. Pero bueno, volvamos al centro, ¿no? de la propuesta económica, que es básicamente recuperar el valor del trabajo. Y hay dos cosas que están afectando el valor del trabajo en Venezuela. Uno, la hiperinflación, que la gente ve cómo los salarios van pues, a una velocidad supersónica, los precios a una velocidad supersónica y los salarios se mantienen estables. Y eso hace que pierda la capacidad de compra. El salario en este momento no compra nada en Venezuela. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para recuperar el valor del trabajo hay que recuperar el crecimiento económico. El crecimiento económico en Venezuela pasa por recuperar la industria energética. Estamos hablando de petróleo, de gas y petroquímica. ¿Y la emisión de electricidad? Elección de electricidad. Y a veces digamos, normalmente el petróleo es la que más genera directamente fuentes de financiamiento para el Estado y para la economía, y la energía eléctrica y el gas alimentan el petróleo y alimentan la industria del país. Okay. Y alimentan una fundamental industria que también es de exportación, que es la petroquímica. Fíjate que actualmente de las empresas que más generan divisa en el país, primero es PDVSA y segundo es Metor. ¿Qué es Metor? Que es metanol de Oriente, que exporta para China, y hay un consorcio japonés, que exporta para... Entonces estamos hablando de que el desarrollo del país pasa por generar empleo, y el petróleo no genera empleo. Entonces estamos hablando de tener la hiperinflación para que el valor del dinero tenga valor, para que el dinero tenga valor y tenga capacidad de compra, pero por otro lado desarrollar la industria. Entonces mucha gente habla de planes de desarrollo económico basado en el petróleo. El petróleo es importantísimo, pero no es suficiente, porque tenemos que generar empleo. Y el desarrollo, yo soy un brillante ignorante de eso, el desarrollo del petróleo en su complejidad, no solamente producción, extracción y exportación, sino EPTY, exploración, planificación, producción y yacimiento, y mantenimiento de los yacimientos, sino, digo yo, todo lo que se organiza alrededor de eso,
Indirecto e indirecto, pero Venezuela necesita. Pero no es suficiente. Sí, Venezuela necesita, nosotros estamos haciendo un cálculo, unos 6 millones de empleos. 6 millones de empleos. No, la sociedad. Y actualmente habrá unos 2 millones de empleos más o menos buenos. O sea, hay 4 millones de empleos que no motivan a trabajar. Por ejemplo, hay Bestia. más de 4 millones de empleados públicos, de los cuales el 66% aproximadamente son puro contratados. Como no son estables. No son estables y ganan un salario mínimo que, bueno, la gente ya no va para las oficinas ni a trabajar y mucha de esa gente ni siquiera aparece. Pero ese es el paraíso en los neoliberales más radicales, nunca hubieran hecho eso. Entonces, bueno, y está ocurriendo en este gobierno que se llama socialista y todo lo demás. No, pero que, oye, con un presidente obrero. Con un presidente obrero. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos un Estado que está quebrado, que evidentemente... Vaya, yo creo que hay que repetir esa cifra. Bueno, estamos hablando de que... Repíteme la cifra de los contratados. Estamos hablando de que el 66%... O sea, 2 de cada 3. De 4 millones de empleados públicos son contratados y, bueno, gente, son nóminas, muchas nóminas allí del partido de gobierno, de la novia, de los amigos, gente que no, gente fantasma. Su no trabajo fantasma. depende de la fidelidad a alguien. Pues. A la fidelidad a alguien. ¿Esto cómo Mano se de levantó? obra esclava contemporánea. Esto se levantó, esto es un trabajo que se hizo con una encuesta, esto es un trabajo riguroso en la cual se hizo ese estudio y se sabe que... Estamos hablando, profesor, de que nosotros tenemos que crear 4 millones de empleos y evidentemente, digamos, con petróleo y petroquímica no basta, ¿no? Aquí tenemos que empezar a traer inversión, aquí tenemos que empezar a traer pues, esas empresas que se fueron del país, tenemos que traer a esos emprendedores que abandonaron el país, tenemos que empezar a traer esa gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí básicamente la propuesta está enraizada en, primero, detener la hiperinflación. Bien. Segundo, renegociar la deuda externa. Ahí nosotros tenemos un peso enorme que está pesando sobre los hombros del venezolano, que está pagándolo con hambre y que eso puede ser renegociado en plazos, en tasas, en capital. O sea, todo eso hay que redefinirlo. Eso es un gran consenso que existe. Hay que buscar un apoyo financiero masivo y reactivar la economía. Y luego, pues todo el tema del desarrollo de todas esas industrias, bueno, nosotros tenemos que ver en Venezuela cómo atraemos la pequeña y la mediana industria. Aquí más que traer, hay que traer gran capital y lo vamos a traer. Pero llega un momento que para tú generar esa gran cantidad de empleo, tienes que empezar a generar empresas de 5 personas, de 10, de 20, de 30, como ocurre en Alemania, como ocurre en Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, para que sea financiable. Pues. Entonces, en ese sentido, es un apoyo masivo, contundente al emprendimiento de tecnología, al emprendimiento para la exportación, pero también al emprendimiento en cada lugar de Venezuela, en cada sector de Venezuela, en cada rincón de Venezuela. Fíjate que el venezolano por las características propias de nuestra cultura, el venezolano es un hombre, el que pasó los Andes, ¿no? A caballo. El venezolano es un aventurero, el venezolano le encanta emprender, pero no tiene las capacidades. Bueno, yo vi cuando yo promoví emprendimiento en OVE que nosotros teníamos la más alta tasa de emprendimiento de América Latina y la más alta tasa de abandono también. Y de fracaso. Entonces nosotros, en este momento, el gobierno, que es un gobierno que ataca a la empresa, al capitalista, tenemos que cambiar ese concepto de un apoyo masivo, bien enfocado a la pequeña y la mediana industria. Pero hay que buscar que no se haya volvido una repartidera real ni una robadera, porque ahí sí que volvimos para atrás. Entonces hay una cosa fundamental acá que a mí me preocupa, que es fundamental el tema del financiamiento. Si tú tienes unas tasas y el financiamiento privado, que no sea un financiamiento público, sino apoyo público, pero un financiamiento sobre todo privado. Nosotros tenemos un tema muy importante y es que esas personas con una tasa de inflación de 6.000% no tienen sistema financiero. El sistema financiero está completamente descapitalizado. Entonces, si tú detienes la hiperinflación, renegocias la deuda externa y sobre todo recuperas el valor del trabajo, bueno, la gente tiene una concepción distinta hacia la vida. Fíjate que en Venezuela, pero eso se ve factible. De uno de los diagnósticos que nosotros hemos hecho. Es factible, digamos, tumbamos a Maduro el jueves y el jueves y el viernes ya arrancamos con eso. Pues, o sea, no hay que esperar 100 años. Ahora, hay una cosa fundamental. En Venezuela la crisis es la crisis del tener. Hay una crisis del tener. La gente no tiene plata en el bolsillo y no tiene capacidad de producir lo mínimo para vivir bien. Es una crisis del tener que está claro, la gente comiendo pues lo que puede, pasando hambre, pero sobre todo hay una crisis del ser. Hay una crisis del ser. Me gusta eso, pero te estás ganando otro programa porque tienes un minuto para explicarnos qué es la crisis del ser. Bueno, la crisis del ser es altos niveles de corrupción, altos niveles de violencia. La manera como tú resuelves la crisis del tener, la crisis del ser a través del empleo.
Y finalmente, junto a recuperar el valor del trabajo, nosotros tenemos que redefinir el rol del Estado en Venezuela, de la economía, del rol del Estado en la economía en Venezuela. Hasta ahora tenemos un Estado empresario que tiene heladerías, que tiene cafeterías, que tiene areperas, que todo lo hace mal, y un Estado que no tiene hospitales, que no tiene escuelas que funcionen, que no tiene pues seguridad social, que no tiene seguridad ciudadana. No tiene idea de lo que es la agricultura. Entonces tenemos que tener un Estado más bien que se enfoque en lo que debe hacer, es especializarse en lo social y en la justicia y todas estas cosas y la seguridad ciudadana y apoyar a la empresa privada para que salga adelante. Bueno, entonces esas son cosas, si tú me dirías, bueno, ¿cómo se resume esta propuesta? Está recuperar el valor del trabajo y redefinir el rol del Estado en la economía venezolana. Bueno, ahí tenemos ya un programa de gobierno, lo que lo hace falta es gobernar nada más. Detalle ahí. Muchísimas gracias, Ángel. Muy clara intervención, muy clara explicación. Estamos a la orden cuando sientas que quieras complementar, pues nos avisa o no, ni siquiera avisa, viene y son tuyas estas vías. Muchísimas gracias, amigos, a todos y hasta mañana. Amigos y amigas que me regañaron que no digo amiga. ¿Así? Sí. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico.